Unos youtubers se pusieron a hacer bromas en la calle, de eso se trata su canal, son un par de jóvenes. Y en esta ocasión la broma que decidieron hacer fue vestirse de predicadores de una secta satánica. Entonces se vistieron todo de negro, obviamente tenían una camiseta con una cruz de 5 puntas, tenía una cruz dada vuelta, tenían tatuajes falsos pero que tenían el 666 o tenían una calavera. Y estaban vestidos obviamente todos de negro, ¿verdad? Y tenían un libro todo negro que decía Biblia satánica. Y se acercaban a la gente en las plazas y venían a evangelizarlos, venían a compartir su mensaje de la secta satánica. Y les decían que querían compartirles de una secta satánica nueva, que realmente valía la pena unirse, ¿no? Entonces era muy cómico, la verdad, ver las reacciones de las personas. Estaba aquella persona que decía, no, yo fui 80 años de la misma religión y no me vas a cambiar ahora. Ese era su argumento, probablemente una persona católica. Después tenías personas que decían, no, en el nombre de Jesús, me cubro con la sangre del Cordero, decía. Bueno, probablemente una persona evangélica. Y era muy interesante ver las reacciones, pero obviamente todas las personas, ¿verdad?, rechazaban este mensaje porque ¿cómo se van a unir a una secta satánica? Obviamente que eso no pasa en las mejores familias, eso no pasa a la gente normal. Y es muy interesante cómo nosotros estamos influenciados por la cultura popular. Si entrara en este momento una persona y estuviera vestida toda de negro, y tuviera una estrella de 5 puntos, tuviera una cabra tatuada, tuviera una cruz dada vuelta, tuviera tatuaje del 666, tuviera, no sé, imagínate que entra con una vela negra. Todos nosotros inmediatamente pensaríamos, son satánicos. Estos son seguidores de Satanás. Nos vienen a convertir, ¿qué quieren? Y estaríamos todos así al pendiente, mirando de reojo. Hacia algún católico. Así. Sin embargo, muchos predicadores se paran domingo tras domingo detrás del púlpito y están predicando doctrinas que vienen de Satanás. Quizás no hablan directamente de Satanás, pero vienen de Satanás, pero la gran mayoría de los cristianos no lo notan. La Biblia habla de verdaderos predicadores al servicio de Satanás, pero lamentablemente no son tan fáciles de detectar. Por lo menos para la mayoría de las personas que profesan ser cristianos. Sería genial que nosotros al ver la vestimenta de alguien pudiéramos decir, él es un servidor de Satanás. Pero no, Satanás es un poquito más inteligente. El texto que hoy nos convoca comienza diciendo, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus engañadores operan a través de predicadores, pastores, misioneros, pero también cantantes cristianos, youtubers cristianos, personas que profesan ser cristianas, pero predican una doctrina, una enseñanza que es de demonios. Eso es lo que dice el texto. Nosotros venimos predicando domingo a domingo. Timoteo, nos encontramos con este texto, tenemos que acercarnos. Augustus Nicodemus, pastor presbiteriano, teólogo brasileño, dice, los creyentes de hoy ven al diablo en todo. Coca-Cola, mayonesas, dibujos animados, pero no consiguen ver al diablo en falsos profetas predicando herejías en las iglesias. Estoy 100% de acuerdo con él. Creo que es verdad. Hellmans, hombre del infierno en inglés. Un día subimos una foto, esto es verídico, subimos una foto después de un estudio bíblico y por X motivo, por hacernos los graciosos o qué, sacamos la lengua. Y todavía, re espiritual yo, eso fue hace años, le puse, toda lengua confesará. Y un pastor me escribió, ¿cómo vas a hacer eso, hermano? Eso es satánico. Y no sé, que aparentemente los demonios entran por la lengua, si lo tenés afuera, no entendí, no sé. Pero a este punto estamos, donde vemos demonios en todos lados. Pokémon Go, ¿se acuerdan cuando estaba Pokémon Go? No, esos son demonios que entran, que hacen que la gente tenga accidentes. El código de barras, porque todos los códigos de barras tienen 666. No puedes comprar nada, no puedes vender nada. Ok.
Dragon Ball Z, Goku. Si le pusiste a tu nombre Goku, ya, satánico para toda la vida. Si escuchás una canción al revés, tiene mensajes satánicos. Me acuerdo, obviamente a delatar mi edad, pero me acuerdo cuando era chico, estaba Xuxa de Brasil, y también Xuxa era re satánica. Si escuchabas una canción de ella al revés, como que te entraba el demonio y ibas a hacer cosas raras. ¿Sí? Y se dijo lo mismo de Michael Jackson, obviamente de heavy metal. Si escuchás heavy metal, eso es re satánico. Y espero que entiendan mi punto. Yo no estoy analizando las cosas mencionadas y no estoy defendiendo las cosas que mencioné. Y yo no estoy diciendo que Satanás no pueda usar cosas del día a día o de la cultura popular. Mi punto es que Satanás es más astuto de lo que nosotros pensamos. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Satanás no anda vestido, o sus secuaces, sus ministros, probablemente no están vestidos de negro con el 666 y la cabra y un tridente y cuernitos. Probablemente no. Probablemente parezcan personas súper piadosas, como un ángel de luz, como un mensajero, no de las tinieblas, sino como un mensajero de Dios. Y por eso engañan a muchos, porque muchos quedan, wow, mira qué bien que habla, mira qué bien que se viste, mira cómo Dios lo prospera por todo lo material que tiene, wow. Y tiene muchas vistas y la gente lo sigue. Y dicen que hacen milagros y cosas, así que wow, esto debe ser bueno. Necesitamos tener un poco más de discernimiento. John MacArthur dijo, el error siempre va a la iglesia porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Se infiltra entre los sistemas de religión, particularmente el cristianismo, incluso el verdadero cristianismo, y planta sus semillas de error allí, y una iglesia ingenua, tonta, sin educación y sin discernimiento, se convierte en una víctima. Querida iglesia, no vengo a dar palo a los falsos profetas. No vengo a criticar el evangelio de la prosperidad. Ustedes saben bien lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros opinamos de ese evangelio de la prosperidad, donde solo los que lo predican prosperan. Hoy voy a hablar de tu responsabilidad personal de conocer las Escrituras, para que no te dejes engañar, para que no pases por tonto, para que puedas reconocer la sana doctrina, pero también a los sanos ministros. Porque el día de mañana quizás nosotros ya no estemos acá y van a venir otras personas. Quizás el día de mañana te mudás y vas a otra iglesia. Y nosotros necesitamos discernir y necesitamos saber. Esta carta no está escrita solo para pastores, porque Timoteo era un pastor. No está escrita solo para personas que están estudiando en el seminario, que van a ir a las misiones. Esta carta es para vos, iglesia, es para mí. Entonces nosotros tenemos que venir con humildad y tener cuidado con ese chip de, si estuviera acá fulana, esto tienen que escuchar, le voy a mandar no, esto es para vos, esto es para mí. Y queremos conocer más a Cristo, y queremos conocer más su palabra, y queremos acercarnos a este texto, pero queremos ver cuál debe ser mi respuesta, cuál es mi responsabilidad ante este texto. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo 4, del 1 al 11. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico
aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Pablo comienza esta sección diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios. El mismo Pablo escribió ese versículo en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo no siempre supo cuándo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pablo escribió más cartas, pero no todas esas cartas las tenemos en el canon. No todas esas cartas fueron inspiradas por Dios en el sentido de que sean las Sagradas Escrituras, de que sean nuestros textos santos. En este caso, Pablo tiene una revelación especial del Espíritu Santo. No sabemos si recibió una profecía mientras escribía o si está citando una profecía que recibió, pero él está convencido, y nosotros sabemos que es verdad porque está en las Escrituras, de que el Espíritu Santo había hablado claramente. El Espíritu Santo le reveló a Pablo las características de los últimos tiempos. Dice que habrá apostasía, o sea, algunos se apartarán de la fe, dice el texto. Habrá engaño, prestarán atención a espíritus engañadores. Habrá falsas doctrinas, doctrinas de demonios, y habrá hipocresía y mentiras, mediante hipocresía de mentirosos, dice el texto. Dice que algunos se apartarán de la fe o apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es abandonar las enseñanzas esenciales del cristianismo. La palabra en griego tiene la connotación de ser movido del lugar original donde estás puesto. Entonces está diciendo que hay personas que se van a abandonar las doctrinas básicas del cristianismo. Muchos comienzan en el camino de la fe, pero muchos también terminan abandonando las enseñanzas de la palabra de Dios. Quizás no digan con sus labios, Cristo no existe. Quizás nunca digan, Cristo no es el Señor. Pero niegan las doctrinas básicas del cristianismo. Se hacen un Dios a su imagen y semejanza para que no los incomode, para que no tengan que cambiar su mala manera de vivir, para que no tengan que cambiar lo que siente su corazón, para que no tengan que cambiar sus pensamientos, para que no tengan que cambiar cómo hablan. Tienen una versión de Jesús que pueden controlar según sus caprichos. Un Jesús de bolsillo, un Jesús que pueden manipular, un Jesús que es inofensivo, un Jesús domesticado. Claro, el Jesús, el Señor, están en sus bocas todo el tiempo. El vocabulario evangélico, cristiano, está en sus bocas. El tipo de canciones que cantan también, una vez cada tanto mencionan a Dios. Pero dice el texto que van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los ángeles caídos se dedican a engañar a las personas en las iglesias. Esta es parte de su ministerio. ¿Cómo engañan a las personas en las iglesias? A través de doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios. ¿Cómo enseñan estas doctrinas satánicas? Mediante hipócritas que mienten. ¿Quiénes son estos hipócritas? Falsos cristianos que aparentan ser piadosos, pero mienten. ¿Por qué mienten? Porque tienen cauterizada la conciencia. Simplemente fui a través del texto. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su época. ¿Y qué fue lo que le dijo a los líderes religiosos de la época? Juan 8, 44 al 45 dice, ustedes son de su padre el diablo. No, Jesús, ¿cómo vas a hablar así? ¿Los vas a espantar a todos? Jesús, ¿dónde está el amor? No juzgues. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Han pasado más de 1900 años desde que Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta que hoy estamos estudiando. Y desde ese tiempo hasta ahora vivimos en los últimos tiempos o en los postreros tiempos. Pablo no se refiere a unos pocos años antes de la venida de Jesucristo, como los últimos tiempos. Bueno, ya está por venir el Señor. Estas características se ven desde el tiempo de Pablo, pero se intensifican cada día más y más. En otras palabras, cada vez habrá más predicadores con la conciencia cauterizada que mienten y engañan. Por la hipocresía de mentirosos, dice el texto. Esto describe a los que han apostatado de la fe. Todo falso maestro primero es un apóstata. Profesa fe en Cristo y lealtad a la Biblia, pero luego abandona esas creencias básicas y comienza a enseñar mentiras que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Claro, siempre toda mentira tiene un pequeño porcentaje de verdad. Por eso se disfrazan, por eso camuflan, por eso al principio suena bíblico, suena bien. Y por eso nos demanda a nosotros estar atentos y ser responsables y estudiar las Escrituras y profundizar en las Escrituras. Porque tenemos que detectar. Sí, eso parece comida, pero tiene un poquitito de veneno. Y ese poquitito de veneno no es algo menor porque me puede matar. Entonces debemos de ser cuidadosos. Mentirosos se refiere a dos tipos de personas. A los que voluntariamente aceptan la falsedad para justificar su pecado y orgullo. Y también a aquellos que afirman estar enseñando la Biblia, pero solo la usan como un apoyo para sus propias ideas. Hay una frase bastante conocida de David Helm que realmente me encanta. Él dijo, muchos predicadores usan la Biblia como los borrachos usan los postes de luz. Más para apoyo que para iluminación. Y el texto dice que estas personas tienen cauterizada la conciencia. La palabra en griego que usa Pablo es cauteriazo, que es muy similar a nuestra palabra en español. Significa marcar, o literalmente cauterizar, que significa dejar insensible. Ahora, Pablo aquí se refiere a una antigua práctica de marcar a un criminal en la frente con una marca distintiva para dejarlo en vergüenza. Entonces todo el mundo que lo veía, mira, ese es un criminal, porque le marcaron a fuego, le quemaron. Esa parte donde están las marcas está cauterizada. Es una cicatriz que lo va a acompañar por el resto de su vida. Y estos mentirosos, a los cuales hace referencia Pablo, no tenían su frente marcada con hierro ardiente, sino su conciencia. Ellos llevaban las marcas de su hipocresía de forma muy evidente en sus conciencias ante los ojos de Dios. Su insensibilidad es una marca que nos muestra que no son verdaderos creyentes. Son insensibles a la palabra de Dios, son insensibles al evangelio y a la sana doctrina, son insensibles al engaño, son insensibles al pecado, son insensibles al llamado al arrepentimiento que le hacen otros. Son orgullosos que se creen dioses porque creen la mentira original del jardín del Edén. Cuando el padre de mentira le dijo a Eva, no es que morirán, sino que serán dioses. Y eso es lo que le encanta al corazón del ser humano. Queremos ser dioses. Queremos ser nuestros propios dueños. No queremos rendir cuentas. Queremos vivir como nosotros queremos. Y lo más triste es que no queremos darle gloria y honra a aquel que se la merece. Y no queremos darle gracias. Estoy citando Romanos 1. Pablo da un par de ejemplos de las enseñanzas de estos falsos predicadores. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Son solo dos enseñanzas, pero nos sirven como ejemplo de todos sus engaños. Ahora, Pablo podría haber hecho una lista inmensa de las cosas que se predicaban falsamente en esa época y las cosas que iban a venir, que están surgiendo aún hoy en día, que no paran de sorprendernos. Pero dos ejemplos. Y estas enseñanzas son puro y duro legalismo.
Es el legalismo de aquellos que han apostatado de su fe. El legalismo dice, si cumplís con esta lista de reglas que están hechas por hombres, serás justificado ante Dios. Si vos seguís todo este estándar de reglas que mis amigos y yo hemos creado disimuladamente, entonces vas a ser parte de nuestro séquito, vas a ser parte acá de nuestro círculo íntimo y vas a tener más comunión con Dios, vas a tener unción, vas a tener un acceso específico, privado, especial para con Dios. La palabra de Dios no es tan necesaria, está bien lo que dice ahí, pero eso es muy, muy religioso, Pero si vos seguís nuestras reglas, entonces sí vas a tener verdadero acceso a Dios. Eso es lo que dice el legalismo, sutilmente, disimuladamente. Y el engaño es, si no te casás o no comes ciertas cosas, vas a ser más santo. El legalista quiere mostrar a la gente exteriormente que es espiritual. Pero en realidad lo único que hace es rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Porque Jesucristo y su sacrificio son suficientes. A menudo pensamos que si sacrificamos algo para Dios, entonces Él nos va a deber algo. Inconscientemente estamos negociando con Dios. Bueno, ya fui a la iglesia, ahora hago esto. Si voy a hacer tal cosa, entonces como que ahí me va a tener que bendecir Dios, porque ya hice ciertas cosas. La Biblia no nos manda a aislarnos de esta sociedad y vivir como monjes en una montaña. Eso se llama ascetismo. Y hay personas que tienen un poco esa idea que si se apartan de todos, si se aíslan de todos, entonces no se van a poder contaminar de la sociedad y van a vivir en una especie de, van a caminar como en una nube a 40 centímetros del suelo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso de hecho es una doctrina bastante antigua que se llama dualismo, que es lo que dice que todo lo material, todo lo que te dé placer, eso es pecaminoso, es malo, pero todo lo espiritual, lo invisible, lo interior, entonces eso sí es agradable a Dios. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia no nos prohíbe comer ciertos alimentos hoy en día. Nos manda comer para la gloria de Dios. No nos manda quedarnos solteros, aunque obviamente es una opción para algunos. Nos manda ser fieles al pacto matrimonial. No nos manda sacrificar nuestras vidas literalmente para Cristo. Nos manda hacer sacrificios vivos para Dios. Porque es más fácil no comer que comer saludablemente. Es más fácil no casarse que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo y negarme cada día. El legalismo trata de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podemos hacer que Dios esté en deuda con nosotros. Lo vemos como nuestro siervo y por ende nos convertimos en su amo. Nos creemos dioses, tal como la serpiente le prometió a Eva. Y esta es la doctrina de demonios por excelencia y es el corazón del legalismo. Serán dioses. ¿Y eso no es lo que escuchamos día a día en la mayoría de las iglesias? Solamente proclamá lo que querés y lo vas a recibir. ¿No te estás convirtiendo en un Dios? Proclámalo y recíbelo. Arrebátale al diablo todo lo que él tiene. Entonces te estás convirtiendo en un Dios y Dios está a tu servicio, como ese genio de la lámpara. ¿Cuántos de esos querés? 3, 4, te doy más, tengo más. ¿Qué querés? Y ahí escuchamos, los ángeles cuidan mis joyas, el billete me habla y así un montón de pavadas son doctrinas de demonios. Pero como no están vestidos de negros y haciendo así y con la cabra, entonces nosotros no es más difícil detectar. Si estos falsos maestros fueran por la calle preguntándole a las personas, ¿querés unirte a mi iglesia? La gran mayoría de las personas no se va a asustar. Y muchos quizás terminarían accediendo y yendo. Porque nosotros pensamos que lo satánico es todo lo que es oscuro, velas, gallinas muertas, vudú, todo eso. Pero Satanás es más inteligente que nosotros. Se disfraza como ángel de luz. Juan Calvino dijo, la controversia no es sobre carne o pescado o sobre colores negros o cenizos
o sobre el miércoles o el viernes, sino sobre las locas supersticiones de hombres que desean obtener el favor de Dios con tan poca cosa y ofreciendo una adoración carnal, inventando ídolos para sí mismos en lugar de Dios. Recuerden Juan 4 cuando Jesús se le acerca a la mujer en el pozo, a la samaritana, y le dice, porque tales adoradores el Padre busca, que la adoren en espíritu y en verdad. Si seguimos leyendo el texto de 1 Timoteo 4, los versículos 4 y 5, Pablo dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Una vez más, podemos comer de todo. Podés comer de todo. No hay ningún alimento que sea ceremonialmente impuro. Hay un movimiento hoy en día de raíces hebreas donde las personas son como judíos, pero dicen creer en Jesús. Entonces ellos no pueden comer chancho, no pueden comer nada que es derivados del cerdo. Bueno, eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Debemos comer con acción de gracias, o sea, con gratitud hacia Dios. Porque lo que comemos no nos hace más justos delante de Dios. Aunque obviamente lo que comemos puede afectar nuestra salud. Por eso debemos de comer lo más saludablemente posible. Debemos de comer para la honra y gloria de Dios. Debemos de comer y todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Comentarista bíblico Clark dice, tanto entre los paganos como entre los judíos y los romanistas, ciertas carnes estaban prohibidas, algunas todo el tiempo y otras en ciertos momentos específicos. Esto que nos informa el apóstol era contrario al diseño de Dios original. Y dice que aquellos que conocen la verdad saben esto. Y dice Pablo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí Pablo tiene en mente quizás la oración que nosotros hacemos antes de comer. Nosotros damos gracias a Dios, más que pedir que Dios bendiga los alimentos. Nosotros damos gracias Señor, porque tenemos algo para comer. A veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces fue más rápido, a veces más elaborado, a veces estamos solos, a veces estamos con amigos, pero qué bendición es tener algo para comer diariamente. Entonces damos gracias a Dios. No deberíamos nosotros hacerlo como de memoria. Hacíamos alimento, amén. No, deberíamos dar gracias, Señor. Gracias porque tengo alimentos. Versículo 6 dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo debía de ser un buen ministro de Jesucristo. Timoteo debía apuntar a ser un buen ministro de Jesucristo, y si Timoteo seguía las instrucciones que el apóstol Pablo le estaba dando, él iba a ser un buen ministro de Jesucristo. Y nosotros, no solo la persona que predica acá, no solo el pastor, todos nosotros debemos de ser en ese sentido también buenos ministros de Jesucristo, buenos administradores. Tenemos que ser personas que conocen las Escrituras y que la aplican bien, y que cuando la enseñan, a veces enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a personas no cristianas, enseñamos a un vecino, tenemos que enseñarla correctamente. Acá vemos contraposiciones muy interesantes. Timoteo tenía que ser un buen ministro en contraposición a los que abandonaban la fe. Nutrido con las palabras de la fe, en contraposición a los engaños de los espíritus caídos. Buena doctrina, en contraposición a la doctrina de demonios. Ahora, hoy en día hay una gran cantidad de cristianos que dicen, la doctrina no importa, solo Jesús. Dame solo a Jesús. Vamos a Jesús, la doctrina no importa. Bueno, eso que estás diciendo es una doctrina, es una enseñanza, te estás contradiciendo a vos mismo. La doctrina no importa, no hay que condenar ni juzgar. Estos cristianos no hablan de arrepentimiento, ni mencionan al pecado. Algunos pastores muy famosos, muy conocidos, dicen que Dios no los llamó a hablar del pecado, que su ministerio es animar, levantar el ánimo de las personas. No confrontan lo que está mal, no disciplinan, no predican que solo en Jesús hay salvación, no dicen que el homosexualismo es pecado, no dicen que el aborto es asesinato. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. Buscan el favor de los hombres, quieren estar bien
con los hombres porque obviamente quieren sus vistas, sus likes, su dinero, sus compras, ¿verdad? Pero también pretenden estar bien con Dios. Quieren ser aplaudidos en las iglesias y quieren ser aplaudidos por incrédulos en conferencias. Esta gente no ama a Dios, no ama el Evangelio, no entiende la gracia ni entiende la verdadera fe. Porque tienen miedo de ofender a las personas más de lo que les importa ofender a Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus conciencias cauterizadas. Ya son insensibles, ya no les importa. Al principio quizás lo hacían disimuladamente, al principio era un poco incómodo, ay, esto no está bien, lo que estoy diciendo no es verdad, pero me va a dar rédito económico. Pero ya hay un punto que ya no les importa nada. Y pueden mentir abiertamente y hablar y sonreírte y predicarte un evangelio satánico, pero con una sonrisa oreja a oreja, porque tienen sus conciencias cauterizadas. Dice Pablo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo debía permanecer anclado en la palabra de Dios. Y déjame decirte, no solo Timoteo, vos y yo también debemos de estar anclados, inamovibles. Cuando se baja el ancla en el océano es para que el barco quede ahí firme, para que no se mueva. Aunque vengan tormentas, el barco no se debe de mover. Nosotros debemos estar anclados en la palabra de Dios. Debemos de seguir cuidadosamente la sana doctrina. Ahora, ¿cuán importante es la sana doctrina que Satanás manda a sus secuaces para engañar a las personas con otras doctrinas que vienen de los demonios? Entonces, ¿cuán importante es tener la enseñanza correcta? Ahora, nosotros reconocemos que hay debates que han estado por siglos y entendemos que hay doctrinas que son secundarias, que no son directamente relacionadas con la salvación. Entonces hay lugar para discrepar. Y hay personas sanas que nosotros admiramos, buenos maestros de la palabra, que discrepan en ciertos puntos. Eso está bien, no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando cuando abandonás las enseñanzas básicas del cristianismo. Desechando las fábulas profanas y de viejas, dice Pablo. La prioridad debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos siguen fábulas de viejas. Versículo 7. Siguen mitos, historias, chismes, fantasías, leyendas urbanas. ¿Por qué? Porque no se ejercitan en la piedad, no profundizan en el Evangelio, no se esfuerzan por estudiar la palabra de Dios. Dice Pablo, más bien, en contraposición a seguir los chismes y las historias y los mitos y las fábulas y las historias fantasiosas como de viejas, dice, ejercitate en la piedad. Ejercitate en la piedad. La cultura de la antigua Grecia, la cultura del Imperio Romano, daban un alto valor al ejercicio físico. Y Pablo le dice, el mismo esfuerzo y compromiso que tienen estas personas al ejercicio físico, así debe ser su esfuerzo y su disciplina en las cosas del Señor, en lo que toca a la piedad, lo que toca al Evangelio, a la devoción a Dios. Vos, Timoteo, debes enfocarte en desarrollar la piedad, le dice Pablo. La palabra piedad significa tener el carácter y la actitud de Dios. Y esta debe ser nuestra meta. Dice Pablo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Quizás una mejor traducción sería, el ejercicio corporal es bueno para esta vida, pero el ejercicio para la piedad es bueno para toda la eternidad. En otras palabras, no vivas solo para este mundo. Colosenses 3 del 1 al 2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo no está diciendo que el ejercicio físico no tiene ningún beneficio. No está diciendo eso. Si la pasión, disciplina y esfuerzo que tienen algunos por la actividad física, la tuvieran por la piedad, qué diferente sería la iglesia. Tendríamos muchos más cristianos apasionados por el Señor. Cuando nos esforzamos por crecer en la gracia, cuando nos esforzamos por crecer en la piedad, nos esforzamos por crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso no solo va a traer beneficio para la vida venidera, sino también va a traer beneficios para hoy en día. Versículo 8 dice, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Una vez más,
No está mal ir al gimnasio, no está mal practicar deporte. Eso es sano, es saludable y creo que es parte de vivir para la gloria de Dios. Es bueno. Pero tenemos que recordar que es un beneficio limitado para esta tierra. Es un buen beneficio, pero es limitado para esta tierra. Pero la piedad, si vos te ejercitás en la piedad, no solo va a tener beneficio en la eternidad, también va a tener beneficio acá en la tierra. Porque también hay vida antes de la muerte. No es que nosotros estamos pensando solo el día que nos muéramos. Hay una vida acá. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: les aseguro, y hay miles de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por el bien de sus propios placeres. Incluso aquí. Y no cambiaríamos lugares con hombres infieles, incluso si tuviéramos que morir como perros, con todo el dolor y la atención que se supone que conlleva la vida cristiana. La preferiríamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. Me encanta. Spurgeon dice: no importa cuán difícil pueda parecer la vida cristiana, no importa cuánto tengas que negar a vos mismo, no importa, dice, no vuelvo atrás ni loco, dice, jamás voy a volver a los caminos del pecado, jamás voy a querer obtener placer de vuelta del pecado. Déjame esta vida, mientras esté acá debajo de las estrellas, déjame esta vida cristiana, me aferro a ella. En otras palabras que está diciendo Spurgeon, la piedad, vale la pena ejercitarse en la piedad. Y con la misma pasión que muchas veces, y vamos a ponerlo así, con la misma pasión que vas al gimnasio o haces deporte y mantenés una vida fit, o con la misma pasión que comes y caes en la gula y sos súper indisciplinado, con la misma pasión, ejercitarte en la piedad. Ejercitarte en la piedad. Viví para la honra y gloria del Señor. En el versículo 10, Pablo continúa diciendo: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Y me encanta, eso debería ser como un eslogan de la vida cristiana. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Nosotros no seguimos imágenes, nosotros no seguimos ídolos hechos de materiales, nosotros no seguimos una religión falsa, nosotros no seguimos filosofías huecas, nosotros no seguimos corrientes o modas de hombres, nosotros seguimos al Dios vivo y verdadero, que tuvo a bien no solo rescatarnos y abrir nuestros ojos para que podamos ver su gloria, sino que también nos dejó su palabra para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos escucharlo, para que nosotros podamos seguirlo como Él se merece. Qué buen Dios, qué Dios amoroso que tenemos nosotros. Un Dios que vale la pena seguir. El desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene con esfuerzo y alimentación apropiada. Y como cristianos nosotros tenemos que alimentarnos correctamente. La palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que viene de la boca del Señor. Nosotros tenemos que alimentarnos y ejercitarnos en la piedad. Ahora, acá se encuentra una expresión que muchos la han usado para enseñar una herejía. Entonces, aún de la palabra del Señor siempre se puede quitar una herejía. Dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Entonces a alguna mente brillante se le ocurrió: entonces todos los hombres van a ser salvos. Esto se conoce en la teología como universalismo. Si Jesús es el Salvador de todos los hombres y Dios es amor y Dios no quiere que nadie perezca, entonces Él va a salvar a todos. En otras palabras, no importa cómo vivas, no importa cuál es tu fe, no importa lo que creas, lo que hagas, lo que digas, en el final todos vamos a ser salvos. Y esta es un poco la teología católica, que cree en el purgatorio. Hay una parada, hay un stop, hay un en medio, pero básicamente todos después terminan siendo salvos. Pero esto no es lo que enseña el texto. De hecho, creo que enseña todo lo contrario. Esto hace énfasis en la idea de que la prioridad debe seguir siendo el mensaje de Jesucristo. No es que todos los hombres sean salvos en ese sentido universal, sino que solo hay un Salvador para todos los hombres y para todo tipo de hombre. Hay un solo Salvador. No es que los cristianos tengan un Salvador y los judíos tengan otro Salvador. No es que los musulmanes tengan un Salvador y nosotros tenemos nuestro Salvador. No es eso lo que está enseñando. Fíjense, el punto de Pablo dice mayormente de los
que creen. Entonces hay en un sentido potencial que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, potencialmente. Porque cualquier persona, vayas a la nación que quieras, del idioma que quieras, en las circunstancias que quieras, y si vos vas a hablar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un evangelio, no hay otro que Jesucristo. Entonces, en ese sentido, para el coreano, para el nigeriano, para el peruano, Cristo es el Salvador que les tenés que presentar. Pero la Biblia enseña que solo nos acercamos a Él a través de la fe que salva. Una confianza total y plena. La obra de Jesús es suficiente para salvar a todos, pero solo se aplica a los que creen. Es efectiva solo para salvar a aquellos que han venido a Él por la fe. El famoso pasaje, el Evangelio resumido, como dijo Lutero, el pasaje más conocido de todas las Escrituras es Juan 3:16. Si leemos un par de versículos más, Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo para que los que creen no se pierdan. Los que creen en Él no son condenados. Los que no creen son condenados por su incredulidad. Presten atención a esto. De todos los pecados que hemos cometido y que hemos ofendido a Dios, el pecado definitivo que te termina enviando al infierno es la incredulidad, es rechazar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Cualquier otro pecado va a estar bajo la gracia de Dios. Hemos ofendido al Señor en muchas formas, pero si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, Él es suficiente Salvador para salvarnos. Pero si vos rechazás al Salvador, entonces no hay perdón, no hay ningún tipo de perdón. Dice mayormente para los que creen. También se podría traducir mayormente de los fieles, porque la palabra en griego también se podría traducir como fieles, o creyentes, por supuesto. Hay muchos que profesan creer, pero que no son fieles. Hay muchos que dijeron creer por un tiempo, pero ya no son fieles. El verdadero creyente es preservado por Dios y no puede apostatar. Eso es lo que enseña la Escritura. El verdadero creyente cree para siempre. Ahora, a veces nos dicen en forma de burla, salvo, siempre salvo. Me encanta, sí, es verdad. Me parece un excelente resumen. Salvo, pero salvo de verdad. No persona que profesó, no persona que repitió una oración, no persona que fue a la iglesia, no persona que se bautizó, no persona que diezmó, no persona... Salvo, salvo de verdad. Salvo, siempre salvo. Para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, Él es poderoso para preservarnos, para presentarnos sin mancha. Él no va a perder una oveja. Jesús es un buen pastor. Muchos dicen comenzar una relación con Dios, pero pocos son fieles a ese compromiso. Pero la verdadera fe no se mueve del objeto de la fe, que es Cristo. Y el texto que hoy nos convoca termina en el versículo 11. Me estuve debatiendo si era parte de la unidad literaria que me tocaba predicar a mí o si en realidad comenzaba la próxima unidad literaria y quizás el próximo domingo tenemos que verlo. No nos cambia mucho, creo que es un pasaje un poco bisagra, pero me encanta esta frase que dice, esto manda y enseña. Esto es una nota de autoridad que Pablo le da a este joven pastor. Timoteo, esto que te estoy enseñando, esto que nos revela el Espíritu Santo, esto es lo que tenés que enseñar y mandar. En la próxima carta le va a decir, predica la palabra. Predica la palabra. Timoteo no debía tomar el púlpito con especulaciones, con teorías de hombres, con fantasías, con fábulas de viejas, con miedo, con teorías, no, con autoridad. Te parás y predicás la verdad. Esto es lo que enseña el texto. Esto es lo que enseña el texto. Y esa es la parte que a la gente le cuesta tanto diferenciar. Cuando uno a veces critica a ciertos predicadores, pastores, famosos, ¿verdad?
¿Pero qué tiene? Si habla de Jesús o si habla de compromiso. Es porque una de las razones es porque no trata el texto correctamente. Es porque usa como esa frase de Helm, solo se apoya en la escritura para poder hablar de lo que quiere. Después cuenta chistes, cuenta su testimonio, te da una clase de motivación. Obviamente humanamente es espectacular escuchar a este tipo de personas. Salís todo emocionado, qué lindo. Pero no hay evangelio. Y esa es la doctrina de demonios. No necesito que me hable, no es que me va a decir, tenés que adorar a Satanás, tenés que tatuarte el 666. No, eso no es. La doctrina de demonios que se disfraza como ángel de luz es eso. Solo esforzate. Tu mejor vida ahora. No me hace poner los ojos en la eternidad. No me hace buscar más a Cristo. No me anima a esforzarme en la piedad. Los ojos están en mí. Yo soy un Dios. Y eso es súper satánico. Conclusión. Timoteo debía ser un buen ministro de Jesucristo y predicar la sana doctrina. Su mensaje es totalmente contrario a lo que enseñan los predicadores al servicio de Satanás. Totalmente lo contrario. Esta es una contraposición al misterio de la piedad que había hablado en el capítulo 3. Estos predicadores satánicos no predican el evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Me encanta una frase de Steve Lawson que da a los predicadores. Y él dice, predicador, ve a donde el texto va. Di lo que el texto dice. Promete lo que el texto promete y advierte lo que el texto advierte. Decime, el predicador por el cual estás pagando para ir a ver, el predicador que pones en YouTube, el predicador que te hace reír, ¿hace esto? Porque si no solo te está entreteniendo. Dame un predicador que conozca la Escritura, que conozca la verdad, que conozca a Cristo y que me haga sentir tibio en mi vida espiritual. No quiero salir sintiéndome como un campeón y que voy a alcanzar todos mis sueños. Yo quiero sentirme tibio, yo quiero amar más a Cristo, quiero ser más apasionado, quiero pensar más en Él, quiero orar más, quiero estudiar más, quiero conocer más la Biblia. ¿Qué palabra usó en griego? Qué interesante. ¿Y por qué se repite este versículo? Y esto está en el Antiguo Testamento y quiero profundizar en Cristo. Entonces dame a Cristo. Enséñame el texto para encontrar a Cristo. Querida iglesia, fuimos advertidos. Mateo 7:15 dice, cuídense los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No vienen vestidos de negros con velas negras y cantando heavy metal. Eso sería lo menos malo. Vienen vestidos de ovejas, como ángel de luz. 1 Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos, no sabemos cuántos son, pero son muchos, muchos. Entonces, hermanos, que Dios nos dé pasión para creer la palabra de Dios, para vivir por la palabra de Dios, para aconsejar con la palabra de Dios, para evangelizar con la palabra de Dios, para consolar con la palabra de Dios, para animarnos con la palabra de Dios, para morir por la palabra de Dios. El escriba Esdras, en Esdras 7:10 dijo, ya que Esdras había dedicado todo su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla en sus estatutos y ordenanzas a Israel. Y así debemos de ser nosotros. Dedicar nuestro corazón a estudiar la palabra, practicar la palabra y a predicar, enseñar la palabra. No te dejes engañar por los predicadores al servicio de Satanás. Amén. Oremos.